Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Seamos bienvenidos a la presencia del Señor. Les invito, por favor, amados hermanos, a meditar en la palabra del Señor y abramos nuestras sagradas escrituras en el Salmo número 13, por favor. El Salmo número 13. Leemos en la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Le invito a que lo leamos desde el título del Salmo. Y dice la palabra del Señor: al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Señor, bendiga nuestros corazones con la meditación de su palabra. Amén. Quiero meditar con ustedes este salmo, un salmo de David. Quiero meditar con ustedes un mensaje de parte del Señor que he intitulado Del pantano de la queja a un río de alabanza. ¿Quién le gustaría vivir siempre en un pantano? Un lugar donde se ha reposado el agua, donde hay humedad y tierra, donde hay mosquitos, donde hay hediondez, donde hay toda incomodidad. Creo que no. A nadie nos gustaría eso. Del versículo 1 y el versículo 2, el salmista David tiene algunas preguntas que hacerle al Señor. En esas preguntas, David le dice: ¿hasta cuándo? Y son 4 preguntas que denotan el estado interno de David, el estado emocional de David. ¿Cómo él se encontraba en ese momento? En realidad nos denota hastío, un estado de desconsolación, de desesperanza, de ansias de lograr salir, de querer salir, pero que no puede salir. De hecho, David sabe que tiene que salir. David sabe que quiere salir. David sabe que no es saludable estar en ese estado. En realidad, David no sabe cómo salir. No cabe duda que esto es un cuadro muy perfecto de lo que modernamente conocen los médicos como un estado de depresión, un estado de profunda tristeza, un estado donde se ha perdido toda la esperanza de vida e incluso aquellas cosas deliciosas de la vida que hacen que nosotros tengamos viveza, como el trabajar, por ejemplo, como el bañarse, como el salir y pasear y disfrutar de un momento, de una tarde o una mañana. Hasta esas cosas se le han perdido el sabor. David se encuentra en un estado oscuro, en un cuarto oscuro, en donde pareciera que él no encuentra salida. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Pero le he invitado a que leamos desde el título del Salmo,
cuando medito en un salmo o diserto sobre un salmo, trato de hacerlo desde el título del mismo, porque considero que si el título está en los originales, es parte importante de la palabra del Señor. Obviamente estoy hablando de los títulos naturales del salmo, no aquellas añadiduras que le han hecho los hombres para hacer separación de un capítulo a otro, por ejemplo. Y dice David que va dirigido su himno al músico principal y que la autoría es de David. Proféticamente y tipológicamente, el músico principal se está refiriendo al Señor Jesucristo. El músico principal es el director del coro, el director del canto, el que dirige las alabanzas. Está el gran coro que alaba al Señor y bendice allá en ese templo o allá en el lugar donde se reunían. Aún no era el templo de Salomón, por razones obvias, ¿verdad? Entonces estaba ese coro. Y el director del coro era quien daba una señal para que se levantasen algunas voces. Él era quien recibía los poemas. Él era quien recibía las indicaciones de cómo cantarse. Si ya traía la nota o él le añadía la nota musical. Él es el director del coro. El Salmo 22 nos dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y todos sabemos que ese es un salmo mesiánico que anuncia del sufrimiento del Señor Jesucristo, pero también en ese Salmo 22 de su resurrección. ¿Acaso no es el Señor Jesucristo el Silo que menciona Jacob? Porque no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, a él se congregarán los pueblos, él en medio de los pueblos recibiendo alabanza. Silo es el portador de la paz. ¿Acaso no el Señor Jesucristo también prometió que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos? Busquemos una aplicación ya. Qué precioso es que todo cuadro gris, que toda alabanza, pero también que toda queja o que toda angustia, grito de desesperanza, un grito que ya no sabemos qué hacer, aunque sea de hastío. Qué precioso es que va dirigida a nuestro músico principal, a nuestro sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, quien recibe esa alabanza y la presenta delante del Padre Celestial, o que Él tiene el conocimiento de estas cosas. Con razón David dice: este himno va dirigido al músico principal y es de mi parte. Es de David. Como quien dice: Señor, aquí estoy yo. El siervo más inútil dentro de tus siervos, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Mira, respóndeme, acuérdate de mí. En otras palabras, David hace algunas preguntas. Le hace unas preguntas al Señor y le dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Dígame si es cierto o no que denota eso, un estado de hastío, un estado de desesperanza, un estado de incomodidad, un verdadero cuadro depresivo en el que se encuentra David en ese momento. ¿De dónde viene ese hastío? ¿Cuál es el origen de un estado de hastío,
de desesperanza, de ya no querer estar en Él. El Salmo 88:3, por ejemplo, nos dice: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. O sea que los males hastían, los males propios de esta vida. Como decía un hermano en una ocasión, es que hay veces que ya no se siente lo duro de la prueba, sino lo tupido de la prueba. Prueba, situaciones difíciles, desempleo, enfermedad. Ya se dio cuenta usted que muchas veces un estado o una prueba, un estado de calamidad que nos hace preocuparnos y llorarnos, muchas veces no viene solo, viene acompañado de otras cosas. Cuando hay una enfermedad, sobre el cuerpo del enfermo recae la enfermedad, pero dígame si es cierto o no que emocionalmente le cae también a la pareja, a los hijos. Dígame si es cierto o no que económicamente también nos afecta. Ya se dio cuenta entonces que no viene solo. Dije amén cuando el hermano dijo eso. Entonces muchas veces no se siente lo duro de la prueba, sino lo tupido de la misma. Viene prueba, viene situación, viene enfermedad, viene angustia, y ahí estamos nosotros. Y dice que estos males son los que nos hastían a nosotros. También el Salmo 123:3 dice el salmista: porque estamos muy hastiados de menosprecio. Los menospreciadores, los burladores, aquellos que buscan angustiarnos, ellos también llegan a ser un hastío para nuestra vida. Bueno, si usted se comprometió con una deuda y usted debe, no lo tome como un hastío cuando le están cobrando. Tómelo como una responsabilidad cristiana y por el amor de Dios pague sus deudas. Pero si hay angustiadores, si hay personas como que se toman como una tarea para tratarlo, a ver dónde explota, a ver dónde ya no aguanta más. Y esos son los que nos llega a hastiarnos. Pero qué extraño, el dulce cantor de Israel, el salmista en el Antiguo Testamento por excelencia, hubieron otros salmistas, no cabe duda, o por la palabra del Señor, pero el dulce cantor de Israel le atribuye a una actitud de Dios ese hastío, ese estado de hastío. Es a Dios quien le atribuye, y lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor: ¿hasta cuándo, Jehová? Y luego le dice: ¿me olvidarás para siempre? Primer estado de David. David se sentía olvidado. David se sentía olvidado. Y todavía le dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Que se olviden algunas personas de nosotros, eso sucede. Que los amigos se olvidan de nosotros, que los enemigos, bueno, los enemigos se van a recordar, no con amor. De David, ahí estaban los filisteos recordándose de David, pero recordándose cuando los hizo tributarios y cómo se iban a sublevar y cómo le iban a devolver con creces lo que David les había hecho cuando los subyugó. Entonces los enemigos ahí estaban, lo tenían en mente. Pero está bien, aceptemos los enemigos, ¿cómo no? Que se olviden de nosotros los amigos, que se olviden de nosotros la congregación, puede suceder también, puede suceder. Zona 11 inició un grupo en Casas y ahí se fue formando un campo. Y un hermano que empezó a congregarse ahí
Dice que él iba pasando y empezó a escuchar cómo los hermanos estaban cantando alabanzas. Él había ido antes a una sala evangélica. Y entonces entró a preguntar. Sí, venga, y empezaron a reunirse y él empezó a levantar a su familia. Y ahora está predicando el hermano, ya está motivado. Y él me dijo esto. Mire, hermano Eric, me dice, yo me sentía como un tizón solo, a punto de apagarse. Los hermanos no me visitaron, los hermanos nada ni preguntaron por mí. Yo me sentía como un tizón, a punto de apagarse. Que la congregación se olvide de nosotros, tristemente puede suceder. He dicho esto, el peor error que podemos cometer como iglesia local es dejar a uno de los nuestros desamparado. El peor error que podemos cometer como creyentes individuales es aislarnos de los nuestros. Pero puede suceder, puede suceder. Papá, que se olvide papá de nosotros, también. Mire cuánta muchachita se dejó engañar por ahí. Solo le dejaron el niño y el otro brilla por su ausencia. Entonces puede suceder. Mamá, es que el amor de una madre solemos decir, ¿verdad? Pero también pasa. No ha salido en las noticias pues que dejan a los muchachitos ahí abandonados. Ahora, el Señor, que el Señor se olvide de nosotros. De Isaí lo entendemos. De hecho, cuando fueron a ungir al rey David, trae a tus hijos, y trajeron al más grande. Trae al otro, y trajeron al otro. No es este, no es este, no es este. Bueno, ya no hay más. No, pero es que de aquí no nos vamos, y hasta que Jehová me diga, hay otro que está allá, pero él está allá entre el estiércol de las ovejas. Ahí está metido él. Tráiganmelo para acá. Y era él. Mire, el papá se había olvidado. No confiaba en las capacidades de su muchacho David. Una vez más, pero el Señor, David dice, Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recibirá. ¿Acaso no es Job quien dijo también, tendrás afecto a la hechura de tus manos? Y en Isaías 49:15 el Señor se compromete y dice, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Pero en cambio David le está atribuyendo al Señor una actitud, y David le dice al Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Para siempre? No es que se olvide de nosotros, somos nosotros los que nos sentimos olvidados por Dios, pero muchas veces es por ver la aflicción y no a nuestro Salvador. Porque es cuando vemos el problema y no la solución, cuando vemos la tormenta y no aquel que aún manda a la tormenta misma, cuando vemos el embravecido mar y no la mano de aquel que hizo ese mar, que manda que se calme ese mar y que lanza su mano para sacarnos a flote a nosotros, como lo hizo con Pedro. Ese es el problema nuestro. Hay una foto por ahí en donde está una luz y una señora va dirigiéndose contra la luz, es decir, le da la espalda a la luz y le dice a su compañera, estoy triste porque solo veo oscuridad delante de mí. Y entonces le contesta la otra, lo que pasa es que le has dado la espalda a la luz. Y la luz dice allá abajo, atrás, Dios. La palabra del Señor atestigua que el Señor se acordó de ciertas personas. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, y se acordó Dios de Noé, y se acordó Dios de Abraham,
se acordó Dios de Raquel, se acordó Dios de Ana. El Señor se acuerda y ha prometido acordarse y tener en la mente y la memoria a los fieles, a los piadosos. Pero en ese momento, David, en ese cuadro gris, en ese cuadro negro, le atribuye al Señor que le ha olvidado. Vamos a ver la fuente más adelante y vamos a ver si David tenía la razón o no. Dice la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David se sentía ignorado, David se sentía despreciado por Dios. David entendía muy bien esa figura de voltear su rostro. Se dice que cuando una persona comparecía delante del rey y esta persona hallaba gracia o bienquerencia delante del rey, entonces el rey le daba el frente, lo tocaba con su báculo, y quiere decir que era una respuesta afirmativa, es decir, el rey le concedía la petición. Pero si el rey, cuando escuchaba la petición, escondía su rostro y menos que alargase su báculo sobre esa persona, significaba e interpretaba, era un gesto de desprecio y una respuesta obviamente negativa a la petición que él había tenido. Y David comprendía esa actitud de esconder su rostro. No nos olvidemos, él era rey. Pero esa persona se iba a alejar aceptando la voluntad del rey, aceptando la negativa del rey. Es decir, aunque pataleara, decimos normalmente, aunque hiciera berrinche, hiciera lo que hiciera en el camino, era una respuesta no, y tenía que aceptar, porque quien había hablado es un soberano. Pensemos por un momento que efectivamente el Señor estaba escondiendo el rostro de David para decirle no a lo que David estaba pidiendo. ¿Cuál era la actitud más sabia de David? ¿Cuál debería de ser la actitud más sabia nuestra cuando nosotros o de parte del trono de la gracia venga un no como respuesta o venga un espera como respuesta? Todos sonreímos si la respuesta es afirmativa, si es sí, pero nos desesperamos cuando es espera y nos atribulamos si es no. Una vez más, suponiendo que efectivamente el Señor le había dado la espalda a David, ¿cuál era la mejor actitud de David? No de queja, de sumisión, de sometimiento a la soberanía de Dios, porque Él es sabio. Allá en nuestra congregación en zona 11, los niños cantan un coro que tiene 3 posibilidades, que habla de la oración y tiene 3 posibilidades. Cuando oro a veces Dios dice sí, cuando oro a veces Dios dice no, cuando oro a veces Dios dice espera. Y la actitud nuestra, mis amados hermanos, es de aceptar su voluntad. La oración no es para retorcerle el brazo al Señor. La oración no es para que el Señor haga lo que nosotros querramos que Él haga. Si llamamos a 2 o 3, ya es más fuerte y el Señor va a estar más comprometido a actuar, porque llamamos a 2 o 3 y todo lo que pidiéremos en su nombre, esos 2 o 3, yo lo haré, dijo el Señor. Ya le torcimos más fuerte el brazo al Señor. De ninguna manera.
Aquí tenemos que aprender una cosa. Dios es el soberano, nosotros somos los súbditos. Él es el Señor, nosotros somos sus esclavos. Él es el hacedor, nosotros somos sus criaturas. Él es el buen pastor, nosotros somos ovejas de su prado. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Otra vez, Él es el creador, nosotros somos obra de sus manos y redimidos por su gracia. ¿De dónde entonces esa soberbia que se ha levantado últimamente y que pululan por allá afuera de decretar, decreto sanidad? Hubo una persona que dijo: desato bendición sobre tu vida. O sea que la bendición está atada. Hubo otro que dijo: desato la sangre de Cristo sobre ti. Bueno, el Señor está esclavizado entonces. Hermanos amados, la mejor actitud nuestra delante del Señor es para someter nuestra voluntad a su voluntad. Y he ahí el secreto de la oración: someter nuestra voluntad a su voluntad. Pasemos más adelante con otra pregunta. Y dice: ¿hasta cuándo, versículo 2, pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? La otra pregunta: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Con esta cuarta pregunta, David se sentía derrotado. David se sentía entonces olvidado por Dios. David se sentía despreciado e ignorado por Dios. Y David se sentía derrotado, pero esta vez por sus enemigos. ¿Cómo no va a andar en una actitud de derrota si siente que Dios lo ha olvidado? Si él considera y cree que Dios lo está despreciando. Pero la pregunta de hace rato se la dejé inconclusa: ¿Dios olvidarse? Si ya él se ha comprometido que el padre y la madre le habría de abandonar, el Señor con todo eso lo habría de recoger. Si la madre habría de olvidar a aquel a quien dio a luz para protegerlo, el Señor no habría de hacer eso para acordarse de los justos y de los piadosos. ¿Dónde recaía la confusión de David? En esta pregunta: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Ahí estaba el problema. David estaba viendo mucho y sintonizando mucho el canal de noticias equivocado. David estaba dándose cuenta lo que estaba alrededor suyo, todo lo negativo, estaba viendo la tormenta. Y dice la palabra del Señor que los consejos que él ponía, dice que son consejos de tristeza. Pero lo tremendo de todo, que esos consejos iban a dar hasta su ser interior, su corazón. Y aún más, esos consejos de tristeza que iban a su corazón eran cada día, cada día, cada día. Todos los días el hombre interior de David se estaba alimentando con negativismo, negativo, todo lo que era oscuro. Todo eso David se alimentaba. Con razón David se sentía olvidado por Dios, ignorado por Dios, y David se sentía en una derrota por sus enemigos. ¿Dónde estaba el problema? ¿En Dios? No, en David. En David. Hermanos amados, la médula del Evangelio es el Señor Jesucristo.
El evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿no es cierto? Y siguen siendo buenas nuevas de salvación. Todo lo que habla del Señor Jesucristo y las buenas noticias están en la palabra del Señor, como está escrito: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas van a encontrar la vida eterna, la salvación, y todas ellas dan testimonio de mí. ¿Le dedicamos más tiempo a los chismes? ¿Le dedicamos más tiempo a las noticias seglares? No estoy prohibiendo de que se informe lo que está a su alrededor. Qué bueno que se informa, pero le da más prioridad a eso. Y la palabra del Señor se desempolva cada primer día de la semana. ¿Atendemos la palabra del Señor o atendemos más la novela? Si usted está atendiendo más las novelas que la palabra del Señor, en el momento de angustia, en el momento de la tribulación, que sea María la del barrio quien la ayude. No le va a venir a ayudar. Pero sí, en el momento de angustia es cuando viene la palabra del Señor, el Espíritu Santo, con verdades muy antiguas, pero con la frescura que Él le da cada día a esta palabra bendita, nos va a refrescar a nosotros. David estaba bebiendo, David estaba oliendo todo lo que estaba en el pantano. David nadaba en el pantano, pero porque se negaba a llegar a la fuente de la vida. Dice la palabra del Señor, consideremos el versículo 3 en adelante. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David acá apela a la misericordia del Señor. Mira y responde. Es Daniel quien nos explica esta actitud de voltear la mirada o de inclinar la mirada sobre alguien. Daniel 9:14. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. La actitud de pedirle al Señor que mire, que incline su mirada, es con la esperanza y es con la convicción de que Él oye, que el Señor mira nuestras desolaciones, porque tenemos la seguridad que Él actúa en favor nuestro. Pero mire cómo se acerca David o Daniel. Daniel se ha acercado no con sus propias justicias, sino confiando en sus muchas misericordias. En la oración, hermanos, todo se centra en Dios. Todo se centra en Él. Es por su misericordia, es por su bondad, es por su gracia, es porque Él es bueno. Usted y yo lo único que hacemos es acercarnos, no confiando en nuestras justicias, sino acercarnos por lo que Él es, por lo que Él hace. Y David tiene una actitud interna delante del Señor cuando le dice: mira,
respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Tiene una actitud de fe, una actitud de confianza delante del Señor. Como quien dice, tú puedes responderme, tú tienes la misericordia necesaria, tú tienes la suficiente bondad, tú tienes la capacidad para mirar, para responder, para actuar en mi favor. La actitud interna de David es que él sabe que cuando él tiene hambre espiritual, el Señor es tan bueno que cuando le pida un pescado no le dará una serpiente, que cuando le pida un pan no le dará una piedra, sino que por el contrario, él dará de sí, según Lucas 11:13, cuando el Señor Jesucristo dice, aquel padre, ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo que mora en nosotros, este Espíritu Santo que nos ha sellado, es el mismo Espíritu Santo que va a llevarnos y a conducirnos a un río caudaloso de alabanza delante del Señor. Entonces David tiene una actitud interna de confianza, tiene una actitud interna de seguridad delante del Señor, que Él le puede ayudar. Veamos un poco sobre el contenido de la oración de David. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. David sabe que en ese asunto trabaja en asociación con Dios, que a Dios le corresponde hacer lo que Dios se ha comprometido a hacer, y que David le corresponde hacer lo que el Señor le ha mandado a que David haga. David comprende que trabaja en asociación con Dios. Mire el contenido de la oración de David. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Primer petición de David. David pide que le alumbren sus ojos. David no quiere ser un ciego espiritual. David no quiere perder de vista el propósito de Dios para su vida. David quiere serle fiel al Señor y mantener esa visión y conducirse en esa visión. Por eso David le dice, alumbra mis ojos. Le vuelvo a repetir lo que mencioné en el punto anterior. David solo veía el problema, pero no veía la solución de ese problema. Es Pablo quien nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Note usted esta preciosa promesa del Señor, que así como el Señor nos dará la tentación, permitirá la tentación. Tentación acá no tiene la connotación de incitación al mal, sino más bien de una prueba. Y entonces dice que así como el Señor permitirá la prueba, también el Señor dará salida para que nosotros podamos soportar, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, y en el día malo estar firmes. Entonces David miraba el problema, pero no miraba la solución a ese problema. David solo veía el problema y no al Salvador de ese problema, quien le podía ayudar en ese problema. David veía el problema, pero no miraba el propósito de Dios que se habría de cumplir en David. Romanos capítulo 8 y versículo 28.
Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, conocemos, hemos recibido la revelación y tenemos la iluminación por la palabra del Señor. Sabemos nosotros que los que aman a Dios, esta es una promesa exclusiva, es para los que aman a Dios, es condicional esta promesa, solo para los que aman a Dios. Y dice que los que aman a Dios, todas las cosas, es una expresión que nos denota un absoluto, todas las cosas que a nuestros ojos funcionan bien, y todas las cosas que a nuestros ojos nos hacen llorar. Todo esto, dice el Señor, que tiene un propósito, que el Señor va a convertirlo para bien, para bendición, para nosotros mismos. Permítame citarle al apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:10. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo, mire estos 4 propósitos del Señor, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice la palabra del Señor: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. Me encanta Él mismo del Señor, porque significa que Él se ha comprometido. Y si Él se ha comprometido a hacerlo, se va a hacer. No dice que un ángel va a llegar, sino dice Él mismo. Dice el Señor Jesucristo: os tomaré como a mí mismo. Dice la palabra del Señor que el Señor mismo, con voz de mando, o sea que se va a hacer. Y aquí el apóstol Pedro dice que Él mismo lo va a hacer en nosotros. Las angustias, las tribulaciones, las enfermedades, aunque usted ahorita no lo mire así porque está atravesando de una en una, no cabe duda, son bendiciones de Dios disfrazadas. Algunas veces me he visto orándole al Señor cuando he atravesado en alguna situación así difícil. Me he visto orándole al Señor: Señor, no permitas que pase de esta situación si no he entendido el propósito tuyo por el cual has permitido que venga esta situación. Una situación de acomodamiento delante de la presencia del Señor. Y eso, mis amados hermanos, se traduce con una palabra que es fidelidad. Y aquí le entro a la razón por la cual David pide que el Señor le alumbre sus ojos. Dice: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David quiere serle fiel al Señor. En la situación que sea, David no quiere pecar con el Señor. Usted sabe que el dormir en la palabra del Señor es un eufemismo para morir, ¿verdad? Muerte quiere decir literalmente separación, y también tiene otra connotación de condenación. ¿Se da cuenta qué es lo que quiere David? Y en medio de su ofuscación, en medio de ese cuadro negro, David le está diciendo al Señor: alumbra mis ojos. Aunque siga en ese estado, porque David aún continuaba en ese estado que lo llevó a esos síntomas. Todavía estaba en ese estado. Y David le dice: aún estando en este estado, Señor, alumbra mis ojos para no morir de muerte. No te quiero fallar, en otras palabras. No te quiero fallar. Quiero serte fiel. ¿Sabía usted, hermano y hermana, que el Señor valora tanto la fidelidad? El Señor ama la fidelidad.
David no quiere pecar en medio de esa situación. He aprendido esto. En medio de una situación de emoción intensa, mejor no voy a decir, no voy a hablar, ni voy a hacer absolutamente nada, porque me puedo equivocar. En ese estado es cuando más susceptible estoy para equivocarme. Perdón que le saque un ejemplo de mi propia vida. Pablo David, mi hijo, tenía 9 meses de nacido y se nos enfermó una enfermedad terrible que su restauración nos llevó tal vez un año. Estaba con vómitos, asientos, y luego como se deshidrató, pues entonces estaba ya con fiebre, etcétera. En medio de ese cuadro, yo le he denominado a esa parte que experimenté el silencio de Dios. Pero no que el Señor no me haya respondido, bendito sea el Señor, me respondió. Pero yo sentía el techo de acero. Sentía que mis oraciones no pasaban del techo. Era tanta mi ofuscación, nuestra angustia, que nosotros pensamos que Pablo David se nos moría. Y en una de esas noches, en algún momento, quise mencionar palabras, una madrugada quise mencionar palabras, pero no me salían las palabras. No sabía orar, pero no porque no supiese la estructura de la oración, sino que no me salían las palabras. Entonces le dije al Señor: Señor, de acuerdo, no puedo orar. Y si insisto, no sea que peque contra ti. Me voy a levantar. Pero lo único que quiero que quede bien claro entre tú y yo es que pase lo que pase, yo te seguiré sirviendo, porque te seguiré amando, porque tú seguirás siendo mi Dios. Lo único que quiero es paz. Me levanté, encendí la radio antes de irme a bañar para irme al trabajo. Y alguien empezó a hablar sobre la paz. Es lo que yo necesito, me dije. Me fui al trabajo, llamé, ya se tomó su primer dosis y no vomitó. Al mediodía ya se tomó su medicina y no vomitó. Cuando regresé en la tarde, créamelo, nunca amé tanto esos cachetes de Pablo David como en ese momento me estaba alargando los brazos, porque ya se miraba más motivado Pablo David. Y entendí: lo que tú quieres, confirmación de mi fidelidad. Eso es lo que David le está diciendo: alumbra mis ojos, Señor, para que no duerma de muerte. Mis enemigos se alegrarían si me miran así como ellos. La solución no es ir a buscar al brujo. La solución no está en el horóscopo. La solución no está en el vecino. Algunos han malinterpretado aquel pasaje, el Salmo 126. Alzaré mis ojos para el norte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y se van para el norte. Pero el texto verdadero dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Leamos para terminar este salmo, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Dígame si es cierto o no que David ya no está en el fango, ya no está en el pantano de la queja. David, sin él verlo, conocerlo y saberlo, empezó a salir y ahora se encuentra en un caudaloso río, en donde él está seguro que todavía no ha sucedido. El cuadro que lo llevó a ese estado depresivo, David estaba todavía allí.
pero él sabe que mirará la misericordia del Señor. Él está con plena confianza en su misericordia, él está con regocijo, él canta a Jehová alabanzas a su nombre, después de que ha pedido oración por una enfermedad, una angustia, una tribulación. Háganos el favor y diga acciones de gracias, hermanos, porque el Señor ha respondido. No se quede con eso, por el amor de Dios. Pero también vemos acá en David algo. En David hay una paz sobrenatural, una paz, como dijo Pablo, que sobrepasa a todo entendimiento. Me he dado cuenta, hermanos, en base a esa experiencia que le dije y fui a ver en la palabra del Señor, me he dado cuenta que la primer respuesta de una oración oída y atendida es la paz. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro, dijo Pablo. Que el Señor nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. Amén.